Buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo este video. Tanto la obra de Bleach como de Kimetsu no Yaiba no me pertenecen, sino a sus respectivos creadores. Capítulo 24. El sol aún arde. El sol se filtraba entre los cerezos, pintando de tonos dorados los caminos de grava de la mansión de las mariposas. Era un día cálido, lo suficiente como para hacer brillar los pétalos del jardín, pero no tanto como para ahogar la quietud de aquel santuario donde los heridos iban a recuperar no solo su cuerpo, sino también algo del alma que habían perdido en batalla. Ichigo caminaba con las manos dentro de su aori oscuro. No llevaba su zanpakut al hombro como solía hacerlo, ni vestía la armadura blanca que algunos comenzaban a temer como una leyenda entre cazadores y demonios por igual. No era necesario. Aquel lugar no era un campo de batalla. Era uno de los pocos rincones donde todavía se respiraba algo de paz. Lo habían llamado en la mañana, con un cuervo mensajero que revoloteó hasta su ventana justo cuando terminaba de prepararte para Tamayo. El mensaje era simple: Rengoku ha comenzado la rehabilitación. Ha preguntado por ti. No era extraño. Desde aquel combate brutal en el tren infinito, Rengoku había permanecido postrado. Los médicos y los cazadores temían que jamás se recuperaría por completo, pero allí estaba. Empezando de nuevo. Luchando con esa sonrisa inquebrantable que parecía burlar incluso al dolor. Ichigo llegó hasta la entrada de madera. Escuchó el sonido de una respiración profunda, firme, como la de un volcán que ruge antes de erupcionar, y luego una voz que le era ya familiar. Ichigo. ¡Qué alegría verte! Rugió con entusiasmo Rengoku, sentado con el torso desnudo, envuelto en vendas, mientras una de las niñas ayudaba a estirar sus brazos. Ichigo arqueó una ceja. Por un segundo, su expresión se suavizó. ¿Así recibes a alguien que viene a asegurarse de que no hayas muerto? Ah, pero si hubiese muerto, te lo habría dicho con una sonrisa en el rostro. Respondió Rengoku, dejando escapar una carcajada limpia, de esas que llenaban el aire de una calidez casi contagiosa. La pequeña Aoi, que lo asistía, suspiró. Se supone que no debe forzarse tanto, pero no hace caso. Ichigo se sentó a su lado, cruzando las piernas, sin apartar la mirada del pilar. Sus ojos estaban cansados, sí, pero vivos. La llama seguía ardiendo. Estás mejor de lo que esperaba. Gracias al entrenamiento, al descanso y, por supuesto, al té de las niñas de la mansión. Dijo mientras levantaba un cuenco vacío. Maravilloso sabor. Y luego bajó la voz, en tono más íntimo. Y a las palabras que me dijiste ese día me ayudaron. Ichigo recordó aquella noche. Rengoku en el umbral de la muerte. El silencio del tren roto por la respiración entrecortada del cazador. Y su promesa: aún no debes morir, tienes que entrenar a esos tres, por algo eres fuerte. Lo olvidaste, palabras que no pensó que sobrevivirían más allá del humo, pero que ahora estaban vivas frente a él. ¿Y los chicos?, preguntó Ichigo, mirando hacia el jardín interior. Tanjiro e Inosuke están aquí, avanzando muy bien. Zenitsu se la pasa gritando por el dolor, pero es parte del proceso. Dijo, sonriendo como si cada uno de ellos fuese una chispa que reavivaba su llama. Ichigo bajó la mirada un instante, pensativo. Tanjiro ha mejorado, se ha hecho mucho más fuerte, y eso fue visible en el Distrito Rojo. Por supuesto. Rengoku asintió enérgicamente. Es un muchacho noble. Y los otros dos tienen espíritu. A veces salvaje, como Inosuke, o temeroso, como Zenitsu, pero ahí están. Y necesitan guía que, ahora mismo, yo no puedo darles. Ichigo lo miró, sabiendo lo que vendría a continuación. Rengoku. Quiero pedirte algo. El tono de Rengoku cambió. Aún sonriente, pero con una seriedad firme. Entrena a los chicos. Solo hasta que me recupere por completo. No. El silencio cayó como una roca. No es mi labor, añadió Ichigo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que no aceptaba discusión. Un pilar debe escoger su sucesor y no soy una buena idea. No puedo moldearlos. Eso es algo que tú prometiste. Rengoku lo observó unos segundos. Aoi se retiró con tacto, dejando que ambos hablaran a solas. Ichigo, ellos no serán tus sucesores. Solo estarías ayudándolos a que sigan mejorando mientras yo regreso. Se los prometí. Y una promesa se la debe cumplir. Ichigo cerró los ojos. Veía reflejos de otro tiempo. A Itsugaya en la nieve, a Renji y Rukia entrenando en el Palacio del Rey Espíritu, a su padre con la mirada severa en el Dangai. Veía todos esos lugares donde antes habían entrenado sus amigos, incluso él mismo, pero también lo que había perdido por el peso de la eternidad.
Yo ya no soy un maestro, Rengoku. Es algo que he dejado de lado. Y por eso mismo. Replicó Rengoku con fuerza. Has enseñado a otras generaciones, has vivido más tiempo que nosotros, has sufrido, has amado, y conoces bien lo que implica hacerse más fuerte. Ellos necesitan a alguien que haya visto luchado contra demonios poderoso, pero sobre todo la responsabilidad que implica hacerse más fuerte. Ichigo no respondió. El viento movió las hojas del cerezo. El canto lejano de unos cuervos fue lo único que se escuchó durante varios minutos. Uno, dijo finalmente Ichigo. ¿Eh? Entrenaré a uno de ellos. No a los tres. Rengoku sonrió. No preguntó cuál. Tal vez porque entendía que la decisión de Ichigo estaba cargada de cosas que solo él podía ver. Tal vez porque confiaba en que, sea quien sea, estaría en buenas manos. Aceptado. Le ofreció la mano. Ichigo la estrechó, notando cómo el fuego del pilar aún ardía a través de su piel vendada. ¿Y si el que eliges no acepta? Preguntó Rengoku, como si se tratara de un juego más que de una preocupación real. Ichigo soltó una media sonrisa. Entonces tendrá que aprender a correr muy rápido. Ambos rieron. Pero el corazón de Ichigo sabía que esa elección no era ligera. Sabía lo que implicaba tomar bajo su ala a uno de ellos. Sabía que enseñarle no sería solo empujarlo a crecer, sino arrastrarlo a las profundidades de lo que significa verdaderamente la batalla, el sacrificio y el límite entre la humanidad y el deber. La charla se diluyó en temas más simples. Viejas historias de misiones pasadas, batallas donde estuvieron al borde de la muerte, y anécdotas extrañas de comidas que solo Rengoku podría encontrar deliciosas. La tarde fue convirtiéndose en noche, y la mansión se llenó de luces suaves y pasos silenciosos. Antes de irse, Ichigo miró al cielo. La luna estaba en lo alto, redonda, brillante. Por un instante, pensó en Nozomi. En su hija. En cómo ella se sentiría aliviada en saber que todos sobrevivieron a aquel combate. Pensó en Shinobu, en Kanao, en Tamayo. En todos los hilos invisibles que unían ese mundo con el suyo, roto, pero aún de pie. Y mientras bajaba por el sendero que lo alejaba de la mansión, una decisión difícil de tomar, aunque sabía quién se acoplaría bien a su estilo de combate. El cielo estaba nublado, pero no amenazaba con lluvia. Apenas unas tenues ráfagas de viento agitaban los cerezos, y las hojas, secas por la estación que moría lentamente, caían en espiral sobre el sendero. Ichigo caminaba en silencio, sin prisa. Sus pasos apenas rompían la paz del bosque que conducía a la colina donde descansaba la tumba de Kanae Kocho. No había seguido el camino marcado. Lo conocía demasiado bien como para necesitarlo, le había tomado algo de tiempo llegar a donde sus pensamientos lo guiaban. La tierra alrededor de la lápida estaba limpia. No había musgo, ni suciedad, ni rastros de abandono. Las chicas de la mansión de las mariposas venían cada tanto, dejaban flores y barrían los alrededores. Pero Ichigo sabía que quien más lo hacía, con cuidado silencioso, era Kanao. Lo había visto una vez, sin que ella lo notara, de pie frente a la tumba, con la misma mirada que Kanae le había enseñado a sostener. Cálida y serena, pero imposible de leer del todo. Ichigo se detuvo frente a la piedra, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Luego, se sentó, doblando una pierna bajo la otra, y dejó una pequeña caja de madera a un lado. Dentro, había dulces de arroz. No sé si te gustaban, pero Kanao los deja a veces, así que pensé que estaría bien. No esperaba respuesta. Nunca lo hacía. El silencio era lo único que se mantenía igual en ese lugar. Ha sido unos meses largos, empezó a decir, con la voz baja, casi como si temiera romper el equilibrio de los cerezos alrededor. Fui a ver a Rengoku. Está de pie otra vez. Bueno, en realidad todavía no, pero pronto. Está entrenando como si no le doliera nada. No cambia. Nunca cambia. Una hoja cayó sobre su hombro, pero Ichigo no la quitó. Me pidió que entrene a los chicos. A Tanjiro, a Inosuke y a Zenitsu. Yo le dije que no. Me insistió. Acepté, pero solo a uno. Tengo una idea muy vaga de quién podría ser, aunque si soy sincero, volver a ser maestro no es una idea que me agrade mucho. La mirada de Ichigo se desvió hacia el horizonte. El sol comenzaba a asomarse, débil, filtrándose entre las nubes como si pidiera permiso para brillar. Rengoku confía demasiado. A veces me pregunto si eso es su fuerza o su debilidad. O ambas cosas. Calló un instante. No era que pensara demasiado lo que decía. Solo que, por alguna razón, frente a esa tumba, las palabras debían pasar primero por el corazón. Los chicos han cambiado. Si aún estuvieras aquí, Tanjiro te parecería un chico lleno de vida, con un objetivo inamovible. Y esos ojos es como si viera las cosas que uno oculta.
Con él va un chico con cabeza de jabalí, es como si nunca se le acabara la cuerda, siempre está compitiendo con Ichigo para volver muchos más fuerte. Y el rubio Zenitsu, dejó escapar una breve risa nasal, ese chico no sabe cuán fuerte puede ser. Bajó la mirada. Y hay algo más. Nozomi. El nombre de su hija cayó como una piedra suave en el estanque del silencio. Está aquí también. Llegó hace unas semanas. El contarle quién fui y gran parte de mi pasado, junto a lo que sucedió realmente cuando fue niña, fue de las cosas más difíciles, aunque todavía tengo vacíos sobre mí mismo, le conté sobre los demonios, y al parecer ella también quiere ayudarnos, aunque a veces se pregunta si es real todo esto. Aún tengo mucho que tratar de arreglar y sanar, ¿qué harías tú si estuvieras? Bueno, supongo que ya lo habrías resuelto. Aunque te hubieras impresionado. Tamayo logró ver en Nozomi una habilidad monstruosa para la creación de toxinas y antídotos, incluso dudando que fuera mi hija realmente. Había orgullo en su voz, pero no era el de un guerrero hablando de su hija. Era otra clase de orgullo. Más íntimo. Más frágil. Hasta el momento se ha mantenido algo tranquila, aunque puedo ver la molestia en su mirada. A veces me habla, solo me mira, o me dice que será mejor que me vaya a seguir con las misiones de los cazadores. En cierta forma me recuerda a ti cuando se enoja, cuando te enojabas sin levantar la voz. Hizo una pausa. Una larga. Nozomi se está ganando el respeto de los cazadores. Incluso Urokodaki preguntó por ella. Y las niñas de la mansión de las mariposas no se separan de sus preparaciones. Es como si el conocimiento estuviera renaciendo en sus manos. Su voz se apagó por unos segundos. Las ramas de los árboles crujieron levemente. Nuestra relación va mejor. Creo. Hablamos más. No es perfecto, ni será nunca. Pero hay momentos en los que la veo preparar medicinas, en silencio, y me doy cuenta de que hemos aprendido a compartir sin hablar del pasado. Eso ya es suficiente por ahora. No había lágrimas en los ojos de Ichigo. Pero sí algo más duro que el llanto. Algo que solo aparece cuando uno se obliga a seguir caminando, sin detenerse a sanar las heridas. No le he dicho que vine a verte. No sé si lo haré. Una mariposa cruzó la brisa, rozando la piedra de la tumba, antes de desaparecer entre las ramas. También vi a una vieja amiga. Está trabajando junto a Nozomi y Shinobu, están tratando de crear algo nuevo, un tipo de veneno especial para los demonios. Cree que podríamos reducir el número de bajas. Mi hija ayuda con sus conocimientos. De forma irónica ella reconoce las habilidades de ellas dos. Aunque por momentos de lucidez que tuve mientras estuve allí, pude sentir cierta tensión entre las tres, de seguro por la naturaleza de mi vieja amiga. Tomó la caja de dulces y la dejó frente a la piedra, con gesto suave. Este mundo se ha vuelto distinto al que conocimos. Más complejo. Más cruel a veces, pero por breves segundos muestra que aún hay algo de esperanza. Pero aún debemos librar una última batalla. Lo cual me hace pensar cómo acabará esto, los demonios terminarán de destruir todo lo que hemos hecho, o seremos nosotros quienes acaben con ellos, y por más extraño que parezca, desde que vi a ese chico llamado Tanjiro, tuve este presentimiento, que todo está por llegar a su fin. Suspiró. No vine a hablarte del pasado. No vengo a eso. Solo a contarte que de cierta manera he vuelto. Que pude volver a levantarme. Que sigo aquí, a veces un poco más cansado que antes, a veces olvidando por momentos lo que soy, a veces como un padre aunque no siempre sepa cómo serlo. Ichigo cerró los ojos. El viento se intensificó un poco, barriendo las hojas a su alrededor, levantando pequeños remolinos de polvo y pétalos. ¿Sabes? Creo que lo que más me duele es no poder mostrarte lo que ha cambiado. Te alegraría saber que de alguna manera algo extraña está formándose la familia que perdiste hace tiempo, algo lento pero está ocurriendo. Se puso de pie lentamente, sin apuro. Como si temiera que, al levantarse, su voz perdiera el contacto con la que alguna vez lo escuchó en vida. No volveré pronto. Pero regresaré. Quizás con noticias. Quizás solo para escuchar este silencio otra vez. Miró la tumba por última vez. Gracias por seguir escuchando. Dio media vuelta y comenzó a caminar por el sendero. Las sombras se alargaban con la luz creciente, proyectando su figura entre los cerezos. No miró atrás. No hacía falta. El viento seguía moviendo las hojas como si de una cascada verde con rastros rosas y amarillos siguiera el paso de quien se alejaba de aquel lugar, con paso firme y cansado. Y en algún rincón invisible del mundo, el espíritu de una mujer de sonrisa dulce podía, quizás, haber sentido que aquella visita no era un adiós, sino una promesa cumplida. El refugio se encontraba en un valle apartado, donde la naturaleza aún conservaba una pureza intacta.
Las glicinas, con sus racimos colgantes de flores violetas y lilas, cubrían las paredes de madera antigua y el techo de paja del pequeño edificio. El aroma dulce y penetrante de esas flores se mezclaba con el olor fresco de la tierra húmeda, y un silencio casi reverente envolvía el lugar. Todo parecía detenido en el tiempo, un oasis en medio del caos que aún acechaba fuera. Nozomi Kurosaki estaba en medio de ese refugio, absorta en sus experimentos. Sus ojos observaban con atención cómo las últimas gotas de glicina se mezclaban con extractos de otras hierbas, tratando de encontrar el equilibrio perfecto para un compuesto que podría ayudar a los cazadores a resistir y sanar heridas causadas por los demonios. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño descuidado, y sus manos, cubiertas por guantes finos, trabajaban con precisión, aunque el cansancio era visible en sus facciones. La mezcla tiene buena estabilidad, pero la absorción sigue siendo lenta, comentó Shinobu Kocho sin apartar la vista de sus análisis. Quizás debamos considerar un agente facilitador para acelerar la llegada al torrente sanguíneo. Nozomi asintió, pensativa. He estado trabajando con extracto de lirio nocturno para eso. La reacción es menos agresiva, y aunque tarda más, no genera esos picos de inflamación. Tamayo, sentada a un costado, anotaba cada detalle con meticulosidad. Si logramos controlar esa parte, podríamos lograr obtener no solamente un veneno, sino que estaríamos más cerca de una cura, pero aún nos sigue faltando un agente estabilizador, que haga que el efecto sea duradero. En ese momento, un suave golpeteo en la puerta llamó la atención de todas. Nozomi se retiró los guantes y salió a la puerta de madera para recibir al visitante. Allí, cubierto un poco por los últimos rayos de sol, estaba Urokodaki Sakonji, con su capa tradicional y la máscara de Tengu que le cubría el rostro, aunque ahora, al acercarse, se la quitó para revelar un semblante marcado por los años, pero lleno de serenidad. En sus brazos llevaba a un cachorro de pelaje blanco con vetas grises, y unos ojos claros, penetrantes, como si contuvieran la esencia misma del invierno. ¿Vienes a dejarnos un regalo inesperado?, preguntó Nozomi con una sonrisa suave. En parte es un regalo, respondió Urokodaki, este pequeño amiguito fue enviado por tu padre, me pidió que te lo entregara. El cachorro gimió y movió la cola, como si entendiera la importancia del momento. Nozomi agachó la mano y dejó que el animal la oliera, sintiendo una conexión inmediata. ¿Ichigo me lo envió?, preguntó con sorpresa. Durante la batalla contra Rui, él los había seguido hasta el monte Natagumo. Lo había rescatado de unos ladrones quienes al parecer lo estaban maltratando, oh bueno, eso fue lo que me dijo. Nozomi sonrió, acariciando suavemente al cachorro, que se acurrucó en su regazo. Parece ser más un cachorro de lobo que de un perro. Y el corazón de un protector, dijo Urokodaki. Será un compañero fiel en los días que están por venir. Después de que Urokodaki entró al refugio, dejando al cachorro explorando curioso cada rincón, Nozomi se sentó a su lado bajo el alero, mientras Nozomi parecía estar preparando un poco de té. ¿Cómo estás, Nozomi?, preguntó él con calma. Ella suspiró. Han sido unos días muy cansados, para ser sincera. He aprendido mucho desde aquella noche en la reunión de los pilares. El saber que existe una organización de este tipo, que lucha contra demonios, y de alguna manera poder ayudarlos, me ha hecho plantearme algunas cosas. Urokodaki permaneció en silencio, dándole espacio para continuar. ¿Y qué pensaste cuando viste a tu padre?, preguntó sin titubeos o rodeos. La quietud y el silencio de Nozomi cayó como una gran piedra en el lugar, solo dando un largo y lento suspiro miró por la ventana que había allí. El saber que no fue solamente a mí a quien decepcionó, todos ellos vieron como un desertor. No siquiera lo reconocían como un pilar, como uno de su grupo o su rango que al parecer él tenía. Aquel hombre de cabello blanco junto al que tenía aquella serpiente en su cuello y el de las dos espadas lo rechazaron, dijeron que no era digno de ser un pilar. Shinobu, que fue su alumna, se sorprendió de verlo en ese estado, por lo que supe ella sabía que estaba vivo, y de mi existencia, pero solamente eso, aún así, le guarda cariño, no mentiré, fue un choque de emociones el ver todo lo que sucedió. Nozomi dejó escapar una risa amarga. Todos me tuvieron paciencia, fue algo con lo que lidiar no fue fácil. Aunque fue gracias a su ayuda que logré entender muchas cosas. Urokodaki asintió con suavidad. ¿Y qué viste? Al principio, solo a un hombre cansado, alguien que había perdido la voluntad y ganas de vivir. Pero hace poco, en una de nuestras discusiones, lo vi. Por breves segundos, en sus ojos vi a mi padre. Es como si algo dentro de mí lo reconociera, algo muy familiar me hizo saber que aquel hombre lleno de heridas y apariencia desalineada ocultaba algo. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible.
El verlo ahora recuperado, me dio algo de esperanza, dijo Nozomi. Que algún día conoceré a Ichigo, a mi padre el de verdad. No al cazador ni al mito, ni al hombre que es un pilar, o un Shinigami de miles de años. Urokodaki asintió con gravedad. No será fácil. No, dijo ella con voz quebrada. Porque aún siento mucha rabia contra él. La palabra resonó con fuerza, pero sin rencor hacia Urokodaki. Lo odio por habernos dejado, por no estar cuando mi madre murió. Por dejarme con mi tía y desaparecer de mi vida. Sus ojos se humedecieron. Pero cuando hablé con él, supe cosas que no sabía. Me contó cómo me protegió de Douma cuando era niña, cómo vigilaba desde lejos para que ningún demonio me encontrara. Estuvo ahí en mis días más importantes. Cuando salí de la escuela, cuando me gradué como farmacéutica, cuando me casé, el día que nacieron mis 2 hijos de 5, y aquel día que nos volvimos a reencontrar. Urokodaki la miró con respeto y comprensión. Los dos han pasado por mucho, él pudo haber tomado mejores decisiones, pero me sorprende que haya estado viendo tu vida a lo lejos. Nozomi asintió, acariciando al cachorro que ahora dormía plácidamente en sus piernas. No es perfecto. No lo quiero perfecto. Solo quiero entenderlo y quizá, algún día, perdonarlo. El viento meció algunas flores del lugar junto a las hojas de los árboles, mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. ¿Cómo lo llamarás?, preguntó Urokodaki. Aún no lo sé, respondió ella. Creí que Ichigo ya le hubiera puesto uno, pero con mis hijos pensaré en alguno. Urokodaki se puso de pie. Entonces será tu pequeño guardián. Como tú lo eres para muchos otros. Antes de irse, se volvió y preguntó. ¿Me permitirás visitarte de vez en cuando? Nozomi sonrió sinceramente. Siempre. Pero no traigas más lobos. Urokodaki rió y se perdió entre el bosque, mientras el cachorro se acurrucaba a sus pies y Nozomi lo miraba con cariño, aquel pequeño cachorro siendo un regalo de su padre, algo extraño pero la muestra de que él no se ha olvidado de su hija y sus nietos.